Existe realmente una fuente de rejuvenecimiento para la humanidad. La ciencia está buscando hace rato el método para conservar la juventud. Hoy en día existen infinidad de productos de cosmética que prometen mantener la piel fresca y lozana, con ello frenar el paso del tiempo. Es interesante notar que Dios mismo proveyó para nosotros esa fuente de rejuvenecimiento. La fórmula maravillosa está concentrada en este versículo. El salmista utiliza el ejemplo del águila, el ave de mayor longevidad de su especie, que va renovando su plumaje para volver a levantar vuelo. En la traducción Reina Valera 1960, el versículo 5 está expresado de la siguiente manera: el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Naturalmente que cuando llenamos nuestra boca de alabanza, nos sentimos aliviados y rejuvenecidos. Pero deseo hacer una reflexión más profunda acerca de la palabra que el hebreo utiliza para describir la acción de saciar en relación a nuestros años de vida. Cada vez que la palabra de Dios utiliza este verbo, lo hace en relación a comida o alimento. Por lo tanto, teniendo en cuenta que cuando participamos de la cena del Señor, estamos recordando la obra perfecta de Cristo en la cruz para el perdón de nuestros pecados y sanidad de nuestros cuerpos, en ella encontramos nuestra fuente de rejuvenecimiento. Amén. Estas 5 bendiciones mencionadas en el Salmo 103 describen al creyente del nuevo pacto. David, el autor de este salmo, vivía en el tiempo del antiguo pacto, pero tenía la mentalidad del nuevo. David, el autor de este salmo, vivía en el tiempo del antiguo pacto, pero tenía la mentalidad del nuevo. Alabado sea el Señor. El Señor está interesado en renovar nuestras fuerzas físicas, pero también en modelar nuestro carácter. Repito, el Señor está interesado en renovar nuestras fuerzas físicas, pero también en modelar nuestro carácter. Repito, el Señor está interesado en renovar nuestras fuerzas físicas, pero también en modelar nuestro carácter. En la enseñanza anterior habíamos estado considerando las palabras y detalles que nos proporciona la Biblia, por medio de los cuales encontramos el hilo conductor de la gracia divina. En ese mismo gráfico vimos que la palabra gracia en griego, el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, es charis, y es el equivalente de Hanán y Getzet, el hebreo. En 2 Timoteo capítulo 2 versículo 1, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Biblia de las Américas. El deseo de Dios es que seamos fortalecidos y crezcamos por medio de su gracia. La gracia divina no es una teología, sino algo completamente práctico para poder ser aplicado a nuestra vida cotidiana. En el Antiguo Testamento leemos la historia de Caleb, quien no veía los desafíos como obstáculos, sino como una posibilidad para ser fortalecido y salir victorioso hacia un peldaño más elevado. Este fortalecimiento tiene que ver con nuestro carácter. Dios nos fortalece en el espíritu y esto conlleva una firmeza de carácter. Todos los seres humanos recibimos determinadas influencias en nuestros primeros años de vida y esto afecta directamente a nuestro carácter. Pero en el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, nuestro carácter es formado nuevamente. A menudo solemos pensar que el carácter no puede ser remodelado.
Sin embargo, todos nosotros aquí somos testigos una y otra vez del cambio positivo que el mensaje del Evangelio de la Gracia ha producido en nuestras propias vidas, en nuestros matrimonios y familias, y en nuestras relaciones interpersonales. Toda relación humana está estrechamente ligada al carácter de las personas. Es más, es precisamente el carácter el que determina que una relación sea exitosa o que fracase. Es interesante notar que la primera cosa que dicen todos aquellos que tienen revelación del significado de la gracia es que sus relaciones interpersonales han tenido un vuelco favorablemente positivo. Por ejemplo, tienen más paciencia, son más amables, etc. Por eso el apóstol Pablo desea que seamos fortalecidos por medio de la gracia divina, teniendo en cuenta que, como dijimos anteriormente, la palabra griega que se traduce como gracia es charis. Vamos a observar ahora un gráfico que explica el significado de las palabras que provienen de la misma raíz etimológica de acuerdo a la concordancia griega de Strong. En esta concordancia, cada palabra es designada con un número en particular. Por lo tanto, vamos a considerar aquellas que están comprendidas entre los números 5479 hasta el 5487. Todas estas palabras pertenecen a la misma familia, o dicho de otra manera, tienen la misma raíz etimológica. A charis, que como ya hemos visto significa gracia o favor inmerecido, se le ha asignado el número 5485. Inmediatamente después, bajo el número 5486, aparece charisma, que significa dádiva o don divino. La siguiente palabra, la cual figura con el número 5487, es jarotó y se traduce como otorgar gracia o muy favorecido. Recordemos las palabras del ángel cuando le vino a anunciar a María el advenimiento de Jesús. Él le dijo: «Salve, muy favorecida». María fue la más favorecida entre todas las mujeres, porque tuvo el honor de llevar en su vientre a Jesús. Sigamos considerando esta familia de palabras. Si vamos al primero de los números que tenemos en este gráfico, encontramos que el 5479 es jará, significa literalmente gozo o alegría. La siguiente palabra, la cual aparece bajo el número 5480, es jarakma y significa sello o marca. Inmediatamente después, bajo el número 5481, aparece carácter. Como no podía ser de otra manera, se traduce como carácter, lo cual, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, significa señal o marca que se imprime, pinta o esculpe en algo. Siguiendo esta relación, bajo el número 5482 aparece jarax, lo cual se traduce como grabador, tanto sea la herramienta como la persona, y también como baluarte o vallado. Con el número 5483 encontramos la palabra jarizomai, lo cual significa conceder favor, y luego bajo el número 5484 encontramos Harin, que significa en favor o en beneficio de. Por último encontramos Haris, Carisma y Jarotó, las otras tres palabras que ya habíamos descrito anteriormente. ¿No es interesante notar que la palabra carácter aparezca en medio de toda esta familia de palabras que están relacionadas con el favor y la gracia? Por eso decimos que, sin lugar a dudas, la gracia divina tiene el poder de modelar nuestro carácter. Cuando pensamos que es imposible cambiar el carácter de una persona, tenemos que saber que la gracia divina lo hace posible.
Amén. En cada uno de los términos que acabamos de considerar está implícita la palabra gracia. Nuestra personalidad debería estar distinguida por irradiar gracia y gozo, y eso es precisamente lo que Dios desea hacer con nuestro carácter. Cuando nos ponemos bajo la influencia del Evangelio de la gracia, nuestro carácter es transformado de una manera positiva. Aunque el carácter de una persona aparente ser imposible de cambiar, la gracia de Dios lo hace posible. Amén. La gracia divina nos va modelando hasta obtener una nueva identidad. La gracia divina ha sido puesta como un sello o una marca sobre nosotros en el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. A partir de allí deberá ir haciéndose visible hacia el exterior, también por medio de la gracia divina. Permitamos que el cambio experimentado en nuestro interior, por medio del nuevo nacimiento, se haga visible hacia los demás. El carácter de una persona puede ser cambiado, pero solo por medio del poder de la gracia divina. Personalmente estoy plenamente convencido que la forma primordial de cambiar el carácter de una persona es por medio de la verdad del Evangelio de la gracia. Nuestro esfuerzo propio en este sentido no nos sirve para nada. Sin embargo, cuando tenemos revelación de la gracia divina, el cambio se produce por sí mismo. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, leemos lo siguiente en la versión Reina Valera 2000. No erréis, los malos compañeros corrompen el buen carácter. Cuanto más nos ponemos bajo la influencia de la gracia divina, tanto mejores compañeros habremos de tener. Este versículo explica lo que prácticamente todos nosotros sabemos, y es que las malas compañías echan a perder a una persona. Por eso, la importancia de rodearse de aquellos que también están abiertos al mensaje de la gracia. De esa manera, habremos de adquirir y ser contagiados de buenas costumbres. Es de suma importancia que les enseñemos esto a nuestros hijos. Este gráfico muestra claramente cómo se puede llegar a pervertir una persona que se rodea de malas compañías. Somos contagiados de buenos o malos hábitos según las personas con que nos rodeamos. ¿Ok? Hay un conocido refrán que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Y este encierra una gran verdad. Es de vital importancia que transmitamos esto a nuestros hijos. Ellos deben aprender a elegir cuidadosamente a sus amigos, porque los malos compañeros corrompen el buen carácter. Hay muchos que necesitan ayuda para poder abandonar los malos hábitos. ¿Lo ves? Adquiridos a causa de las malas compañías. ¿Qué te parece que puede suceder cuando nos rodeamos de buenos compañeros? Somos influenciados positivamente. Como observamos en este gráfico, toda la fruta que estaba originalmente buena se echa a perder a causa de estar en compañía de un par de ellas en mal estado. Debemos alejarnos de las malas compañías y ser lo suficientemente inteligentes como para reconocer de inmediato el momento en que debemos hacerlo. ¿Ok? ¿Lo ves? Es de suma importancia que reconozcamos este principio espiritual descrito por el apóstol Pablo en el libro de Corintios. Sobre todo aquellas personas que son nuevas en la fe deberían concentrarse en la verdad de la palabra de Dios para permitir que Él forme su carácter hasta adquirir una personalidad firme. A menudo es aconsejable cortar con las malas influencias para no ser distraído en ese proceso y permitir que Dios obre modelando el carácter para estar así en condiciones de recibir todo lo bueno
que Él tiene preparado a su debido tiempo. El Señor nos acompaña en ese proceso, es paciente y misericordioso y siempre está a nuestro favor. Para culminar, permíteme compartir contigo un par de consejos que pueden ayudarte a superar rápidamente uno de esos días en que nos parece que todo nos sale mal. Creo que casi todos nosotros hemos pasado por esa experiencia en algún momento de nuestra vida, ¿verdad? Hay días en que parece que todo sale al revés de lo que deseamos o esperamos, ¿cierto? He aquí algunos maravillosos consejos que nos pueden ayudar, sobre todo cuando nos parece que la solución tarda en llegar. Cuando nos parece que nos cierran las puertas en la cara, cuando las cosas nos salen mal aunque hayamos intentado poner lo mejor de nuestra parte, cuando nos llenamos de interrogantes pensando qué es lo que estamos haciendo mal, etc. Cuando atravesamos situaciones así, debemos saber en primer lugar que Dios está a nuestro favor y no en contra de nosotros. ¿Ok? Debemos saber que, primero, Dios es un Dios bueno que no nos está quitando nada, sino que está formando nuestro carácter. Es precisamente en esas situaciones en que parece que todo nos va mal cuando somos modelados en nuestra personalidad. Por lo tanto, debemos dejar de dudar y comenzar a creer. ¿Ok? Debemos dejar de dudar y comenzar a creer. Segundo, algunas veces Dios permite que nos quedemos mudos, ¿ok? Para que aprendamos algo importante para ser ascendidos a un peldaño superior. Esa fue precisamente la situación de Zacarías cuando no creyó el mensaje del ángel que le decía que su esposa iba a tener un hijo. Él tuvo tiempo suficiente para pensar y recapacitar, y felizmente aprendió la lección. Tercero, una mala experiencia no significa en absoluto una derrota, sino que contribuye al aprendizaje para conducir en definitiva hacia la propia superación. Cualquier deportista sabe esto, y a menudo cuando parece que todo está perdido, llega la victoria. Cuarto, Dios no solo estará obrando en medio de tu desafío, sino que también trabaja en tu carácter. Quinto, no se trata de considerar solamente cómo se desarrollan las cosas en tu vida, sino también, y eso es lo más importante, cómo te vas transformando tú en todo ese proceso, sino también, y eso es lo más importante, cómo te vas transformando tú en todo ese proceso. Sexto, un traspié puede significar un nuevo posicionamiento. Repito, un traspié puede significar un nuevo posicionamiento. Lo que a veces nos parece un fracaso puede convertirse, con la ayuda de Dios, en una nueva oportunidad. Séptimo, por lo general vas a escuchar por todas partes voces que te dicen lo que tienes que hacer, Sin embargo, lo que tú debes saber es a quién te tienes que dirigir. En medio de todas las obligaciones y exigencias de la vida debes poner al Señor como principal prioridad porque Él es el único que te puede ayudar a realizarlas exitosamente. Después de estos breves consejos prácticos, deseo añadir que es precisamente en los momentos en que nos encontramos en medio de circunstancias adversas, cuando tenemos que recordarle a nuestra alma que alabe al Señor y no se olvide ninguno de sus beneficios. Cuando nos tomamos un respiro para meditar en las palabras del Salmo 103, habremos de darnos cuenta que Dios está de nuestra parte y está interesado en modelar nuestro carácter para que seamos cada vez mejores. Amén.